Estamos celebrando el domingo 20 después de Pentecostés. El Evangelio está tomado de San Juan y nos dice: En aquel tiempo había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Habiendo oído que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a buscarle y le rogó descendiese a su casa y sanase a su hijo, porque estaba muriendo. Mas Jesús le dijo: Si no veis milagros y prodigios, no habéis de creer. El oficial repuso: Desciende pronto, Señor, antes de que muera mi hijo. Ve, le dijo Jesús, tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra que le había dicho Jesús y se marchó. Y cuando regresaban salieronle al encuentro sus criados y le notificaron que su hijo vivía. Les preguntó la hora en que había comenzado a mejorar, y ellos le respondieron: ayer a la hora 7:00. Cesó la fiebre. Reconoció entonces el padre que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Qué diferencia la de este principal de la corte del rey Herodes Antipas a aquel otro centurión del Evangelio que vimos nosotros unos domingos atrás, que le decía: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, con una sola palabra que tú digas quedará sano mi siervo? Porque yo soy un hombre constituido en autoridad, pero también tengo a otros bajo mi cargo. Así tú, siendo Dios, a la distancia puedes mandar a tu sierva la enfermedad que abandone el cuerpo de mi siervo. Porque en verdad, Señor, soy un pecador y no merezco que entres tú bajo mi techo. Nuestro Señor quedó admirado de esa fe. Sin embargo, este otro palatino viene escuchando que Jesús venía a Galilea, porque, queridos fieles, era el primer año de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Él apenas en la ciudad de Sicar acababa de convertir a la mujer samaritana. Y cuando pasó a la ciudad, los samaritanos le instaron a que se quedara 2 días con ellos, para que les predicara el reino de Dios, y se convirtieron muchos por la palabra de nuestro Señor. De allí nuestro Señor Jesucristo, después de 2 días, partió para la ciudad de Cananea, donde hizo su primer milagro, transformando o transubstanciando el agua en vino. Está más o menos Cafarnaúm de la ciudad de Caná 38 kilómetros. Y la ciudad de Caná queda hacia arriba. Pues habiendo escuchado este reyezuelo, le llamaremos así como lo traduce San Jerónimo en la Vulgata, o palatino diríamos nosotros en la actualidad, porque ya sea que perteneciera al poder civil o al poder militar de Herodes Antipas, en la ciudad de Cafarnaúm, escuchó que venía nuestro Señor Jesucristo, que venía a Galilea, pero se había detenido en la ciudad de Caná, y por el milagro de la transubstanciación del agua en vino, se había recorrido por toda esa comarca, que allí estaba Jesucristo el taumaturgo, Jesucristo el milagroso. Y al momento de no encontrar ninguna otra respuesta por parte de los médicos, entonces el palatino salió en busca de nuestro Señor Jesucristo, recorriendo desde muy temprano hasta llegar al mediodía a Caná de Galilea, para que nuestro Señor Jesucristo le curara a su hijo. Y por eso llevaba el corazón totalmente destrozado el padre, porque sabía que las fiebres que le habían pegado a su hijo eran fiebres de muerte. En aquellos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, como Cafarnaúm era una ciudad
pueblo, le llamaríamos nosotros en la actualidad, medio cenagosa, con bastantes ciénagas que hacían que brotaran los mosquitos que producían precisamente estas fiebres mortales en algunos de sus habitantes. Eran picados y después de 3 a 6 días inmediatamente empezaban las fiebres, empezaba el contagio y entonces muchos de ellos no resistían y morían. Eso lo sabía el palatino. Y por eso se llegó con nuestro Señor, aún siendo un hombre muy principal, y le dice: Señor, ven pronto a mi casa para que cures a mi hijo que está a punto de morir. Tenía poca fe, no tenía la fe del centurión. Él creía que tenía que Jesucristo ir a tocarlo para que lo pudiera curar. Y aún en caso de que muriera, no lo podría resucitar. Tenía poca fe. No la misma fe de aquel centurión del cual tomó la iglesia las palabras: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di una sola palabra y quedará curado mi siervo. Las tomó la iglesia para que nosotros se las digamos con humildad y con corazón a nuestro Señor antes de acercarnos a este sagrado convite que es la comunión. Entonces nuestro Señor lo regañó, lo puso a prueba. Su fe estaba imperfecta y nuestro Señor, para poder efectuar algún milagro, exige la fe, exige una total confianza, de tal suerte que si nosotros tuviéramos fe, como un grano de mostaza, nos dice el mismo Cristo, si tuviéramos la confianza en Dios, de que verdaderamente Él todo lo puede, y Él, por ser bueno, quiere lo mejor para nosotros, diríamos a este monte: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría, si no dudáramos en el corazón. Pero desgraciadamente nosotros mismos somos los que ponemos obstáculos a la gran misericordia y al gran poder de Dios por nuestra falta de fe. Y es lo que hizo este hombre. Exigía que nuestro Señor recorriera los 38 kilómetros de ida para poder curar a su hijo. No tenía una fe completa. Nuestro Señor lo regañó: si no ven milagros, ¿no habéis de creer? Era una prueba que le ponía, porque era un hombre grandioso, era un hombre rico, era un hombre poderoso. Y Jesucristo, a los ojos de los incrédulos, era un simple carpintero, un hijo pobre de un carpintero. Pero el hombre sí tenía fe, pero imperfecta. Y entonces recibió el regaño con humildad y le dijo: pronto, Señor, apresúrate, porque mi hijo está a punto de morir. Al ver la humildad con que recibió el regaño, y lo regañó por una cosa, queridos fieles, no es porque Dios sea malo, sino porque había estado con los samaritanos, había estado 2 días con ellos y no había hecho ni un solo milagro, y sin embargo, casi toda la ciudad de Sicar se convirtió al evangelio de nuestro Señor sin ver un solo milagro. Y este hombre le exigía que nuestro Señor fuera y lo tocara. No tenía suficiente fe, y por eso nuestro Señor Jesucristo se quedó con él un rato para instruirlo en lo que es la verdadera fe. Eso fue alrededor de la hora séptima, que para los judíos es a la 1 de la tarde, la hora séptima. Pasado algún tiempo de instrucción de ese señor, dejando descansar los caballos, según Lagrange dice, y según Riccocci, descansaron los caballos, él se quedó siendo instruido por nuestro Señor, y ya llegó prácticamente en la madrugada del día siguiente a lo que era la ciudad de Cafarnaúm, porque creyó en nuestro Señor. No se fue inmediatamente, porque verdaderamente creyó y tuvo confianza de que su hijo allá a la distancia ya se había curado. Cuando va llegando a su casa, le salen sus criados y sus familiares al encuentro, llenos de alegría, y le dicen: Señor, tu hijo ya está bien, ya está sano. Y él dice: ¿a qué horas empezó a sanar mi hijo? Alrededor de la 1 de la tarde del día de ayer. Y entonces comprendió el palatino que verdaderamente era la misma hora en que Jesucristo nuestro Señor le había dicho: tu hijo vive.
Y entonces dice el Evangelio que creyó él y toda su familia. Queridos fieles, estamos pasando, como dice la epístola de hoy, por días muy malos. Pero no son días malos solamente en el orden de la naturaleza y en el orden de la materia, sino que son días malos para la fe. Hay muy pocas personas, como ya lo dijimos en otro sermón acerca de la divina providencia, que verdaderamente creen en Dios. Ponemos obstáculo con nuestra falta de fe a los milagros que podían darse en nuestra vida. Dios, y no lo creemos, en su divina providencia, no solamente ha creado al hombre, sino que lo cría constantemente. Y nos hace milagros tan frecuentemente que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Inclusive cuando nos pasan cosas malas, creemos que sobrepasan a Dios. Creemos que esa enfermedad sobrepasa a Dios. Creemos nosotros que aquel revés de fortuna sobrepasa a Dios. Creemos nosotros que aquella cosa mala que nos pasó sobrepasa o se le fue de las manos a Dios. No, no y no. Aún las cosas aparentemente malas, físicas que nos pasan, échenle la culpa a Dios. Dios es el autor de ello. Dios mismo así lo quiso. Pero Dios no quiere el mal físico por ser un mal para nosotros, sino que lo utiliza el mal físico para sacar un mejor bien de nosotros mismos, y eso nosotros no lo entendemos. Les pongo el mismo ejemplo, y ojalá y que lo hayan captado. Un mal físico es pinchar a mi hijo, diría alguno de ustedes, con una aguja grande, o ponerle 10 inyecciones, una cada día, o hasta 30 inyecciones. ¿Es un mal físico o no? ¿Tienen que dañar a su hijo o no? ¿Tienen que hacer sufrir a su hijo o no? Pero ¿cuál es la razón que hacen ustedes eso? Para que recupere la salud. Lo mismo hace Dios con los aparentemente malos físicos, males físicos. Dios en su divina providencia los permite y los tolera, e inclusive Él mismo los manda para sacar un mejor provecho de las personas. La enfermedad mortal de este niño, por supuesto, que para un incrédulo era lo peor del mundo. ¿Y qué le puedo decir yo a un padre? Se va a morir tu hijo. ¿Qué cosa más peor que esa? Para nosotros los creyentes sabemos que hay algo peor que eso. Y es de que se te muera tu hijo yéndose al infierno, ¿o no? Decía Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal: prefiero, hijos, así lo dijo ella, verlos muertos antes de que cometan un pecado mortal. ¿Se atreverían a decir eso, mamás? Los males físicos, Dios los permite, los tolera o los envía para sacar un bien provecho. Dios no es malo. Y Dios no quiere que nosotros suframos si no es por un bien mayor, si no es por una felicidad superior, que en este caso es la eternidad. El niño estaba muriendo, pero esa enfermedad no fue para hacerle daño al niño. Entienda, señora, que está enferma. Entiende, joven, que estás enfermo. Entienda, señor, que usted está enfermo y tiene problemas. Esos problemas, esas enfermedades, esos dolores, esas tristezas, si las tiene, entiéndalo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si Dios se las mandó es para que usted tuviera algo mejor, se librara de algo peor, obtuviera algo mejor, porque Dios es infalible y no se equivoca. Que si nosotros, mulas, discúlpenme, me lo aplico a mí mismo primeramente, entendiéramos esta verdad, no renegaríamos de nuestra vida, no renegaríamos de nuestra suerte, no renegaríamos en la enfermedad, al contrario, como los santos, sobrepasaríamos nuestra enfermedad, se la dedicaríamos a Dios con todo el corazón. ¿Y desde cuándo seríamos santos? Y voy a seguir poniendo este ejemplo que, insisto, queridos fieles, permítanmelo porque me lo aplico primeramente a mí mismo. Somos como esos animalitos que están bajo la encina.
y que empiezan a comer las bellotas que caen de la encina. Pero no se dan cuenta que su amo es el que sacude la encina para que caigan las bellotas y pueda su animalito comer. ¿Entienden ese ejemplo para nosotros? Todos los días Dios nos hace milagros. Todos los días Dios nos hace algún milagro. Y muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a lo ordinario y somos a veces tan mediocres y ordinarios que no nos damos cuenta de los milagros que tenemos a nuestro alrededor. No vemos, no consentimos, no consideramos las maravillas de la ley de Dios y de lo que Dios, tan amoroso Padre, hace para con nosotros. Somos como aquel jumentillo, como aquel borriquillo, que va tranquilamente caminando por su camino y no sabe que tiene que llegar pronto, antes del anochecer, a aquel lugar. Si no le golpean, entonces no se apresura. Muchas veces así somos nosotros los seres humanos. Si no tenemos nosotros algún acicate que nos impulse, que nos apure, que nos enseñe dónde está Dios y quién es Dios y cómo necesitamos nosotros de Dios, entonces no podríamos nosotros entenderlo. La divina providencia siempre está al pendiente de nosotros. Dios es un buen Padre. Y mientras Dios permite el mal físico para nosotros, es para que nosotros hubiéramos sacado ya de esa enfermedad, de esos dolores, de esos problemas que usted tiene. Ya hubiera sido usted una santa, ya usted hubiera sido un santo, pero no se lo dedica a Dios, no se lo ofrece a Dios. Y al contrario, precisamente por ser mulas, por oponernos nosotros a la bondad de Dios, a la ayuda de Dios, a los acicates de Dios, es como continuamos siendo las mismas personas imperfectas día con día, y así pasan los años y no le permitimos a Dios, porque Dios nos permite nuestro libre albedrío escoger entre el bien o entre un bien mayor o un bien menor. Y desgraciadamente muchas veces ni siquiera escogemos el bien, preferimos el mal antes que nosotros podamos sufrir. Y no saben que ese sufrimiento es la puerta y es la llave para poder entrar en el reino de los cielos. Pero también este evangelio tiene una segunda parte, que es la parte que más me gusta. Dice que después de que él creyó y confió en la palabra de nuestro Señor, se esperó un poco en la ciudad, siendo instruido por el Señor, ya confiado de que su hijo ya estaba sano. No se fue inmediatamente. Entonces, pero en llegando en la madrugada, le salieron al encuentro todos sus parientes y amigos para darle la buena nueva: tu hijo está sano. Él les preguntó, muy serio, a qué hora había sucedido eso. Fue la hora a la 1 de la tarde, fue la misma hora que Jesucristo le había dicho: tu hijo está sano. Entonces juntó a sus criados, juntó a su familia, juntó a sus hijos y les empezó a instruir, a describir lo que había pasado cuando él se topó con el divino maestro, con el divino doctor que es Jesucristo. Y dice el evangelio, véanlo ustedes, termina diciendo: y creyó él y toda su familia. ¿Cómo creyó la familia? Él creyó porque lo vio directamente, él habló con Jesucristo, fue instruido por Jesucristo. Y la familia, díganme, ¿por quién fue instruida? Por el papá. Y aquí viene, queridos fieles, lo que yo les quiero decir. Papás, ¿cuál es la obligación que tienen ustedes para con su familia? Papás, ¿cuál es la obligación que ustedes tienen para con sus hijos? Dice la Sagrada Escritura, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 7, en el versículo 25, ¿tienes hijos? Adoctrínalos desde su niñez. ¿Hacen eso, papás? Padre, pero yo soy un buen papá, porque yo me mato el lomo para ir a trabajar y les doy de comer y les doy de vestir. ¿Es suficiente, papás? ¿Para qué estén creando a sus hijos? ¿Para la tierra o para el cielo?
Porque acabamos de decir que los males menores que le aconteció a este palatino fue para que creyera él y toda su familia. La enfermedad de su hijo sirvió para curar la enfermedad de toda su familia, de sus criados, de sus hijos, de sus familiares, de su esposa. Ahora nosotros como católicos les pregunto, papás, ¿para qué tuvieron hijos? ¿Para darles una carrera? ¿Para tener una mascota? ¿Con quién divertirse? ¿Con quién sentirse felices? ¿A quién abrazar? ¿A quién besar? No. ¿Saben por qué tiene hijos un católico? Porque se tiene que extender el reino de Dios. Porque Dios se los mandó, creced y multiplicaos, pero no multiplicaos como los animales de la tierra, es para que se multipliquen los ciudadanos del cielo. Entonces, si Dios te dio un hijo, papá, es para que lo hagas ciudadano del cielo, para que se gradúe en el cielo, para que pasando la vida de este mundo como una prueba, llegue al cielo a ser eternamente feliz. Y la razón de todo esto es la instrucción que tú le puedas dar a tu hijo, la enseñanza del cumplimiento de sus deberes, no solamente con palabras, sino con ejemplos. Se cuenta de Santa Juana de Arco, que por donde ella pasaba causaba un gran revuelo. Era la santita, una jovencita que en su tierna edad se vistió de militar y peleó por su patria, por amor de Dios, y guiada por Dios, y venció. Era una santa, y por donde quiera que Santa Juana de Arco pasaba, todas las gentes que causaba una admiración en todas las gentes como no se imaginan. Iba pasando por una ciudad, y un señor burgués, al momento de verla, se emocionó tanto que le dijo: ¿quién será tu padre, hermosa doncella? ¿Y quién me diera a mí tener una hija como la tuvo él? Y su padre, que era un campesino muy sencillito a un lado de ella, le dijo: Señor, Dios lo bendiga, yo soy el padre de esa joven. Todos se admiraron y se abrieron y empezaron a gritar: ábranle paso a Santiago de Arco. Así se llamaba el papá. Ábranle paso a Santiago de Arco, porque es el papá de la doncella. Y se abrieron paso con una reverencia, con un cariño, con un amor. Antes de irse a la batalla, su hija le dio la bendición, y las únicas palabras y últimas palabras que le dijo su padre fue: hija, cumple tu deber. Fueron todas las palabras que le dijo. Hija, cumple tu deber. Papás, es lo que deben de hacer con sus hijos. Este señor, este palatino vino y les platicó de Jesús a su familia y se convirtió toda su familia. Papás, ¿cuándo hacen ustedes eso con sus hijos? A la hora que pueden es a la hora de la cena normalmente, porque ustedes trabajan todo el día, se los creo y los felicito por ello. A la hora de la cena hay que juntarse como familia. ¿Qué se les pide? ¿No lo pueden hacer por ustedes mismos platicándoles de Dios, de lo que ustedes mismos se han instruido? Léanles un libro. Compren la vida de los santos de cada día. Hay un libro que trae la vida del santo de cada día. Siéntese a la mesa. Y ya cuando estén sus hijos reunidos, si usted no lo quiere hacer, ponga a la hija mayor, ponga al hijo mayor, a que mientras ustedes estén cenando, ella o él lean la vida del santo. Cuando termine la vida del santo, cierre el libro y siéntese también. Y procuren tener una sobremesa amena, agradable, que les traiga buen provecho, predicando o comentando la vida del santo. ¿Es mucho pedir, papás? ¿Es mucho pedir eso? Se preocupan más, esto lo decía San Juan Crisóstomo, no lo digo yo, se preocupan más, señores, por traerle un buen caballerango a sus caballos, y no escogen a un loco, a un borracho o a uno que los maltrate, que por sus mismos hijos, que le dan de maestros a cualquier pelajustán que hay en la escuela,
a cualquier incrédulo, a cualquier persona, y ustedes permiten que ese tipo de personas incrédulas, inmorales a veces, eduquen a sus hijos. Y ustedes siendo papás educadores, porque deben de ser papás educadores, ni siquiera tienen tiempo de 5 minutos de leerles la vida de un santo a sus hijos antes de dormir o en la cena. Y en vez de ser ustedes papás, maestros, que sus hijos los vean como maestros, como le mandó la carta a San Jerónimo a aquella mujer llamada Tecla, y le decía: sé mamá maestra. Así les digo yo a ustedes, papás, sean papás maestros. Que en vez de andar dando mal ejemplo, y en vez de decir malas palabras, y en vez de poner en vergüenza a sus hijos, deberían de ser maestros de ellos, deberían de ser admirados por ellos, deberían de ser seguidos por ellos. Pero al contrario, parece que tuvieron hijos y se preocupan más, discúlpenme que se los diga, de que la comida esté a la hora, que la comida esté buena, o que la cerveza esté fría, a que los hijos estén bien educados. Debería de darnos vergüenza en ese punto, porque no tenemos papás educadores. No tenemos papás educadores, tenemos papás que dan vergüenza a sus hijos. Tenemos papás que no hablan con sus hijos. Tenemos papás que sus hijos les tienen miedo a sus hijos, a sus padres, porque nunca hablan con ellos, no saben cómo hablar con sus padres, no saben qué decir cuando se quedan papá e hijos solos, no saben qué decirse, porque el papá nunca convivió con ellos, porque creyó que solamente trabajando y solamente dándoles de comer a su cuerpo, sin darle de comer a su alma, con eso estaba cumpliendo con el oficio de padre. Qué equivocados están, papás, qué equivocados están. Dios les dio hijos para que los mandaran al cielo. Y si no están cumpliendo con ese oficio, entonces no están siendo buenos padres. Se cuentan de aquel condecito bueno que fue instruido por su madre, cómo se preocupaba ella por él. Le enseñó desde pequeñito a rezar los 3 Aves Marías que sabemos nosotros, que es una devoción maravillosa, milagrosísima. El rezar los 3 Aves Marías dedicado a la Augusta Trinidad, al Padre la primera, al Hijo la segunda y al Espíritu Santo la tercera Ave María, dándole gracia a la Augusta Trinidad por todos los beneficios que le otorgaron a su hija, a su esposa y a su madre. Es una oración tan pequeñita que son 3 Aves Marías, pero que produce tantos milagros. Su madre lo sabía y se los enseñó a su hijo a rezarlos. Hijo, nunca te vayas a dormir sin haber rezado a la Santísima Virgen María y a la Santísima Trinidad 3 Aves Marías. Y después de los 3 Aves Marías le enseñó a rezar el bendita sea tu pureza. ¿Cómo termina el bendita sea tu pureza? No me dejes, madre mía. ¿Se acuerdan de eso? No me dejes, madre mía. Y decía el niño, no me dejes, madre mía. Y desde sus más tiernos años, el niño hincado ante el altar de la Virgen María, rezaba sus 3 Aves Marías y empezó a llamarle a María mamá y a su mamá también. Tenía 2 mamás que para él juntitas significaban todo el amor del mundo, su mamá del cielo y su mamá de la tierra. Él se sentía amado por la mamá María y se sentía amado por su mamá de la tierra. Era un niño pudiente, era un conde. Fue mandado a otros lugares, a otras ciudades, a que estudiara las letras humanas. Allá se juntó con malos compañeritos que no tenían la educación, que sus padres no los habían educado cristianamente. Y se perdió, se echó a perder, se hizo un niño malo, un joven malo. Pero nunca dejó de rezar los 3 Aves Marías. Y al final de los 3 Aves Marías, sabiéndose pecador, decía, no me dejes, madre mía, al rezar el bendita sea tu pureza. En una ocasión que se escapó de la escuela y se fue todo el día o toda la tarde a la ciudad, empezaron a tomar y venían bastante mal
y los agarró una tormenta en el camino antes de regresar al colegio. Se refugiaron en unas piedras y entonces el joven conde se quedó dormido. Al momento de cerrar los ojos empezó a soñar. Empezó a ver cómo su alma salía del cuerpo y se iba al tribunal del juicio de Dios. Ahí estaba el demonio, ahí estaban los ángeles y estaba el justo juez sentado en su trono. Y estaba la balanza, a la cual le tengo horror con solo pensar en esa balanza. Estaba en medio de ese tribunal de justicia, inapelable totalmente. Entonces el demonio agarró el montón de los pecados que este joven había dicho y hecho y los puso en la balanza, y la balanza inmediatamente se fue hasta el abismo de lo pesado que estaba. Los ángeles inmediatamente cubrieron con sus alas el rostro. El justo juez puso un rostro severo. El alma estaba totalmente condenada. Veremos sus buenas obras. Eran tantos los pecados que al momento de poner su ángel de la guarda, las buenas obras en el lado contrario de la balanza, no se movió prácticamente nada por todas las maldades que había hecho en los últimos años de su vida este joven. Entonces, antes de dar la sentencia, el justo juez volteó hacia la tierra y vio a una madre rezando 3 Aves Marías y llorando por su hijo, rezando por su hijo. Porque una madre, díganme si algún día han dejado de rezar por sus hijos. Nunca. Una madre nunca deja de rezar, niños, por ustedes. Nunca deja de rezar por ustedes. Así está en el cielo, nunca deja de preocuparse por ustedes, de ocuparse por ustedes. Entonces el justo juez agarró las oraciones de la madre y las lágrimas de la mamá y la puso en contraposición de la balanza. No se movió gran cosa, eran tantos los pecados. Después agarró todos los 3 Aves Marías que había rezado el joven antes de morir. Los puso en la balanza y entonces se movió, pero no alcanzó el justo. El alma estaba condenada. De repente se abrió una puerta y entonces apareció su segunda mamá. Porque su mamá de la tierra estaba rezando por él, pero era insuficiente. Y apareció su segunda mamá, a la que él conoció como segunda mamá, a la que siempre amó como su segunda mamá, a la que siempre invocó como su mamá. Y entonces se hincó a un lado de la mamá terrena y empezó a rezar con ella. Y 2 lágrimas de la Santísima Virgen María rodaron de su rostro y cayeron sobre la balanza. Y entonces la balanza se puso a favor de esa alma, la cual el demonio, lanzando un grito de espanto, de terror y de coraje, salió inmediatamente de la sala. En ese momento que el demonio salió, se escuchó un gran estruendo. Y entonces el joven se despertó. Era un sueño. Era un sueño, pero en su sueño no vio que por la tormenta había caído a un lado de él un rayo que había calcinado a su amigo. En el momento en que se despierta y ve a su amigo calcinado y a él completamente salvado, le dio gracias a Dios y a su Madre del cielo por haberlo salvado primeramente del cuerpo y en segundo lugar por avisarle con ese sueño qué es lo que pasaría con su alma si no se convirtiera en ese momento. ¿Cómo la educación religiosa de la mamá salvó el alma y la vida de su hijo en ese momento? ¿Papás van a seguir descuidando la educación de sus hijos? ¿Van a seguir diciendo, pues, les doy de comer, no les falta nada? No, señores. Eso se hace con un animal. A los animalitos que no les falte comida, que no les falte vestido. Pero sus hijos son destinados para estar en el cielo. A ellos no es suficiente la comida y el vestido. Es necesario que le pongan atención y atención religiosa. Y si no hacen esto mínimo que les estoy pidiendo,
¿Qué es tener un ratito en la noche de conversación religiosa con ellos? Papás, ni sus hijos se van a salvar, ni ustedes tampoco. Es importantísimo que cumplan con esta obligación como el palatino del Evangelio, que regresando a su casa les platicó de Jesús y se salvó creyendo él y toda su familia. Que así sea también con la de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.